Estamos celebrando a un gran reformador de la Iglesia, San Carlos Borromeo. Y tenemos que entender qué significa esto de reformar, porque hoy, desde hace varios siglos, se llama equivocadamente reforma a esa barbaridad que hizo aquel hombre degenerado como era Martín Lutero. Y es que es una gran verdad esa de que la historia la escriben los vencedores, y aunque no todos los vencedores son mentirosos, la historia oficial reciente tiene una impronta protestante, porque el protestantismo es una fuente grande de secularismo. Si Jesús es incapaz de hacernos santos, que es lo que postula el protestantismo, sino simplemente nos salva disimulando, haciendo que, no teniendo en cuenta nuestros pecados, pero sin lavarlos realmente, pues entonces Dios no es verdaderamente capaz de hacernos santos y por lo tanto no es capaz de hacernos felices. Y al final pues uno pasa de Dios, de este Dios incapaz. Y por eso digo que la historia oficial reciente, que aunque parece secularista, es de impronta protestante. La leyenda negra es antihispánica, pero es antihispánica por ser anticatólica. La hegemonía progresiva protestante de los últimos siglos pues ha hecho que la leyenda negra nos lo cuente todo al revés. España, que ha sido el imperio más humano de toda la historia, no porque los españoles sean mejores que nadie, sino porque, gracias a Dios, era un imperio de impronta católica, aunque no todos sus miembros eran santos, pero un buen número de ellos lo eran y un buen número de ellos lo querían ser, y todos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal, aunque no todos lo hicieran. Y entonces, pues, este imperio, el más humano de la historia, como digo, por ser cristiano, no por ser hispano, porque hoy los españoles no son modelo de nada, pues se convierte en el más, lo convierte la leyenda negra en el más sanguinario, con su reina Isabel a la cabeza. Su Inquisición, la Inquisición española, que fue la más benévola entre todas las católicas y por supuesto mucho más que las protestantes y que la actual, porque la Inquisición siempre han existido inquisiciones. Lo que pasa es que unas son buenas y otras son malas. Hoy hay una Inquisición, lo que pasa es que es una Inquisición woke que te silencia, que te pone multas, que te acobarda, que te mete miedo por no decir el lenguaje imperante y políticamente correcto. Hoy existe la Inquisición, no es algo superado. Y ya digo, la Inquisición en sí no es mala, lo que es malo es si está al servicio del mal. Y hoy la Inquisición, que no es de la Iglesia, está al servicio del mal, por supuesto. La evangelización de América fue una proeza de la hispanidad. Y esto da tanta rabia que le tienen alergia a llamar a esta gran tierra noble Hispanoamérica. Hay que decir Latinoamérica, que es un invento francés, para no decir Hispanoamérica ni Iberoamérica, si queremos unir a la católica Brasil, a la que hasta ahora ha sido católica Brasil. Y por eso, hasta nosotros, yo no, pero muchos católicos incautos, a lo que hizo Lutero lo llama reforma, la reforma protestante, cuando Lutero no quiso reformar nada. Porque reformar es mejorar algo. Cuando yo digo que he reformado mi casa, quiero decir que la he remodelado, que la he renovado, que la he mejorado, que la he cambiado y la he transformado a mejor, no que la he empeorado hasta el punto de hacerla irreconocible. Y hoy incluso dentro de la Iglesia se habla así. Hoy ahora está de moda hasta alabar a Lutero como un hombre evangélico. Bueno, pues vamos a Santa Teresa, a la santa, a ver qué opina ella. Y ella dice, por ejemplo, supe el estrago que habían hecho los luteranos y el Señor me dio tal sentimiento por la perdición de tantas almas que no podía dejar de llorar. Santa Teresa lloraba por lo que el protestantismo hacía y nosotros celebramos lo que hace. Hay un gran abismo entre esta gran santa y lo miopes y pigmeos que somos muchos de nosotros. Dice en otro pasaje, entendí lo que es ganar o perder un alma y el gran daño de las herejías que andan por el mundo. Vi un demonio grandísimo sobre un asiento de fuego que con grandísimo orgullo decía que había hecho mucho daño en el mundo, especialmente las cosas de religión. Entendí que por medio de estas herejías había destruido muchas almas. El mundo está ardiendo, dice en Camino de Perfección. Quieren tornar a sentenciar a Cristo. Pues le levantan 1000 testimonios falsos. Quieren derribar su iglesia. No, decía que quieren reformar la iglesia. Quieren derribar su iglesia. Y no lo decía Santa Teresa, lo decía el propio Lutero. Decía ella, oh Señor mío, ¿quién diría que había de haber cristianos que derramaran tanta sangre por quitarte de sobre la tierra? No fue un hombre reformador, fue un hombre nefasto, contradictorio, grosero, zafio, violento, lujurioso.
soberbio. Su pesimismo antropocéntrico le llevó a castrar la fe, a quitar lo mejor de nuestra fe católica: la Eucaristía, el sacrificio de la misa, el sacerdocio, los sacramentos, María, los santos. Y es verdad que la Iglesia necesitaba una gran reforma, pero ya muchas décadas antes ya la habían empezado a hacer los que de verdad reforman la Iglesia, que son los santos. Ya en España los franciscanos estaban reformados, los dominicos estaban reformados, los jerónimos estaban reformados, gracias a grandes frailes como Pedro de Villacreces, San Pedro Alcántara, la reina Isabel, Cardenal Cisneros, y luego pues prosiguieron Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, de tal manera que aquí a América ya llegó una iglesia ya reformada, no deformada, como la que sufrió cayendo en las garras del protestantismo. Y por eso el Concilio de Trento, con espadas como Laínez, Salmerón, Soto, Melchor Cano, pues el Concilio de Trento hizo que lo que en los lugares donde no se había reformado ya se pudiera reformar. Y aquí viene el santo de hoy, San Carlos Borromeo. El papado no estaba reformado, estaban reformados muchas órdenes religiosas, pero la reforma hay que hacerla ex capiti, ex in membris, es decir, en los miembros y en la cabeza. Y faltaba la cabeza, y muchos miembros también. Y uno de los que más hicieron por esta verdadera reforma fue San Carlos Borromeo, que era sobrino del Papa. El Papa Pío IV tenía una hermana y esa hermana tenía a este hijo Carlos, al cual a los 14 años le llenaron de dignidades, a los 22 años le hicieron cardenal, y le dieron un montón de títulos. Era uno de los males de la época, llenar de títulos y cargos que no podían llevar bien. Eso se llamaba el cumulismo, que llevaba al absentismo, es decir, los obispos no estaban en sus lugares porque se les daban muchísimos obispados para que pudieran recibir mucho dinero y de ese modo pues sí cobraban mucho, pero no podían cuidar de lo que hacían. Y bueno, pues cuando llegó a lo que hoy es el ser secretario de Estado, es decir, después del Papa el siguiente, el nipote, a los 23 años, pues empezó su gran cambio cuando se ordena sacerdote, porque se ordenó más tarde, fue cardenal primero y luego sacerdote. Y a los 25 años su hermano había muerto y se rumoreaba que lo iba a dejar todo que iba a ser dispensado, no, dejarlo todo no, que iba a ser dispensado el celibato para continuar el apellido. Pero él hizo un cambio muy grande. Se distanció de la caza, que tanto le gustaba, de cosas buenas como el ajedrez, la música, era un gran músico, las veladas literarias, la fastuosidad y la pompa que tanto le gustaba. Y a los 5 meses es ordenado sacerdote, es ordenado obispo y empieza a cambiar. Tanto que al Papa no le gusta, a su tío no le gustó esos cambios que estaba teniendo, hasta el punto de que prohibió a los jesuitas, Laínez y Ribera, que le aconsejaran porque estaba asustado de ver que este hombre se estaba convirtiendo en un gran santo. Y entonces empezó a vivir una vida mucho más penitente y entregada a la oración, hasta el punto de que empezó a convencer a su tío el Papa de que la Iglesia necesitaba reforma. Carlos Borromeo no era un hombre atractivo, tenía un problema en la lengua que le hacía precipitarse, no era ni físicamente ni en su locuacidad un hombre nada atractivo, hasta el punto de que algunos se burlaban de él, pero pronto se fueron dando cuenta de que, como dijo el embajador de Felipe II, decía, no es un hombre de flores, es un hombre de obras, y así fue. Llegó a decir otro embajador, el de Venecia, hace más bien en la corte de Roma que todos los decretos de Trento juntos. El Concilio de Trento, que era el que por fin en sus leyes había determinado reformar de verdad la Iglesia. Y bueno, pues después de que muriera su tío, fue elegido un papa mucho más santo que su tío, el Papa San Pío V, que aunque no amaba mucho a España, fue un gran papa. Quiso prohibir los toros. En España no se le hizo caso. Y el caso es que el Papa puede mandar unas cosas, pero el Papa no manda en todo, entonces en esto no se le hizo caso. Y bueno, pues reformó primero su diócesis de Milán, primero se reformó a sí mismo, luego reformó su diócesis y bueno, pues fundó muchas obras de formación,
de beneficencia, rehabilitación, orfanatos, asilo de arrepentidas, asilo nocturnos. Y hubo una gran peste cuando él tenía 38 años. Y él no se encerró en casa ni dijo pónganse la mascarilla y nos encerramos todos y cerramos las iglesias. Él se dedicó a cuidar de los apestados y bueno, pues todo el mundo vio la heroicidad de este hombre que tanto bien hizo y no se contagió porque Dios no lo quiso. Si Dios hubiera querido, se hubiera muerto. Estaríamos muy contentos de que murió contagiado de la lepra como el Señor ha muerto contagiado de nuestra enfermedad, que es el pecado, muerto en la cruz como si fuera un malhechor. A los 46 años murió santamente, cuando ya la Iglesia pues estaba en ese esplendor optimista de la reforma ya realizada en el barroco. Y bueno, pues todo esto nos enseña que hay que ser hombre, como se dijo de él, hombre de frutos, no de flores, hombre de frutos, no de flores. O sea, hay un refrán que dice, obras son amores y no buenas razones. En latín se decía, exempla manent, verba volant. Los ejemplos permanecen, las palabras vuelan. Hay que hablar, porque las ideas son muy importantes, las palabras son importantes porque son fuerza. No hay que despreciar las palabras y la predicación, pero a la predicación hay que acompañarla con obras. Y esto es lo que hizo San Carlos Borromeo, que no era un gran predicador, no era un hombre de flores, sino que era un hombre de frutos. Pues pidámosle hoy al Señor que nos ayude a reformar la Iglesia. Me he traído aquí el libro de la sede porque la oración colecta que hemos rezado, hemos pedido esto. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo para que la Iglesia se renueve sin cesar. Que se renueve no quiere decir que deje de ser lo que es, como pretenden algunos que no aman esta Iglesia, que no sé por qué se van a la Iglesia protestante, que ya hay muchas iglesias protestantes y comunidades que no son iglesias siquiera, pues que se vayan, pero no quieren convertir la Iglesia católica en una secta protestante. Que la Iglesia se renueve sin cesar y pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. ¿Por qué podemos mostrar un rostro que no sea verdadero? Un Cristo que no es amante de su madre, un Cristo que no se hace pan en la Eucaristía, un Cristo que no perdona realmente y no santifica, un Cristo incapaz de hacernos santos, pues pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo configurado en su imagen. Pues esto pedimos, la reforma de la Iglesia, pero para eso pedimos en primer lugar nuestra propia reforma, la reforma de nuestro corazón, después de nuestra familia, y ojalá podamos influir y colaborar para la reforma de la Iglesia, en sus miembros más sencillos hasta la cabeza, que es el Papa. Que así sea.